Bienvenida, bienvenido a esta entrevista de Tiempo Compartido, una emisión más. Hoy nos acompaña un psicólogo argentino, Alejo Novilli. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Isabel, gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar con vos acá, bueno, y con tu público. Y bueno, así con todas las ganas de compartir. Me encanta, muchísimas gracias. Vamos a hablar sobre el crecimiento personal, la toma de conciencia y todo desde el enfoque integral de la psicología. ¿Por dónde empezamos un tema tan amplio que elegimos para el día de hoy, Alejo? Y sí, la verdad que es muy grande. Bueno, por lo pronto contarte que tal vez creo que una buena entrada es resumidísimamente contar un poco de por qué ese es el enfoque que a mí me gusta usar en la psicología. Bueno, por un lado, contarles que yo, además de ser psicólogo, soy cantante, o sea que soy músico, grabo música, o sea, acá esto que ven es mi estudio de grabación desde hace muchos años. Entonces, para mí es bastante, como decirte, cotidiano el integrar ciertos aspectos del desarrollo personal, no solo con la psicología, sino con el arte. Inclusive mi mamá es artista plástica, mi viejo hace artes marciales desde joven, entonces como que siempre como que tuve esa, como decirte, una especie de visión integral, pero no por querer hacerlo, sino porque se dio así bastante naturalmente por mi familia, por la gente cercana, bueno, y después sí lo fui desarrollando más con mis intereses de lo que fui estudiando, investigando y haciendo. Entonces, como que todo me fue llevando a ir integrando diferentes disciplinas, diferentes aspectos, de diferentes cuestiones que me gustan hacer, como la música, o mismo que me gusta estudiar, como el arte o la psicología. Y bueno, como que también fui encontrando a lo largo de, así, de los años, que también había sucedido con diferentes personas que también se habían encontrado con esa búsqueda. El caso que más me gusta de ese estilo en la psicología es Carl Jung. O sea, yo en la psicología me dedico mucho a la psicología junguiana, que más que nada es la psicología que se dedica a la investigación del inconsciente. También Jung hizo mucho en investigación de la alquimia, o sea, de los procesos de la alquimia, pero, digamos, investigados, desarrollados, explicados desde la visión de la psicología. Entonces, es una visión muy integral que tal vez normalmente cuando se habla de psicología integral, se habla más de una integración entre Oriente y Occidente, lo cual está buenísimo, pero a veces en esa integración quedan algunas cosas como medio sueltas, que a mí me gusta también integrarlas, como por ejemplo el aspecto más científico de la psicología, ¿no? Cuando se habla de la psicología integral es como que la parte científica más de, como decirte, los test psicológicos o de los cambios de los hábitos que propone la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, todas estas cuestiones, cuando se habla de psicología integral es como que eso queda muy, como que es otra rama que no tiene nada que ver, pero para mí es absolutamente aplicable estas diferentes cosas en una misma forma de encarar la psicología. Entonces, bueno, ahí por lo pronto un primer resumen de por qué psicología integral, ¿no? Sí, porque es, o sea, como lo pones tú contando tu historia de la música y de las artes, que por cierto Claro. yo pensé que era un fondo de Zoom, ¿eh? O sea, No, no, es pensé que lo que verdad. tenías detrás era un fondo de Zoom. Es real, sí, Sí, me encantó. claro, Entonces, es como los diferentes caminos que nos llevan todos al ser. claro, tal cual. Entonces, si hablamos de crecimiento personal, ¿por qué no empezamos con la definición? ¿Qué es para ti el crecimiento personal? Buenísimo. Sí, yo creo que muchas veces cuando se habla en términos de crecimiento, a veces lo que trae una cierta confusión es como que nos da esta sensación de como que somos chiquitos y que bueno, hay que crecer y ser grandes en algún momento, ¿no? Entonces, como que Ujú. crecer a veces da esa impresión como de que uno es una especie de principiante toda la vida, ¿no? Que no está mal para algunas cosas, pues decir, bueno, estoy aprendiendo, o sea, es una linda forma de encarar la vida, el hecho de decir, bueno, emprendo cada día como algo nuevo, me puedo encontrar con diferentes cuestiones, aprender algo que no sabía, o sea, eso por un lado está buenísimo, pero por otro lado como que da siempre como esa sensación de inseguridad, decir, claro, en realidad no sé nada, recién empiezo, tal vez me encuentro con alguien que la tiene re clara, re sabe todo y me presenta la visión del mundo y lo tengo adelante y me abre la cabeza, que también, a ver, por momentos puede estar bueno, pero da esa sensación a veces como de que hay que llegar a un lugar que está como muy lejos Ujú. y afuera y bueno, y ojalá algún día llegue, ¿no? Entonces, para mí el crecimiento personal más tiene que ver con esto que te mencionaba antes de la psicología junguiana, de cómo lo interpreta Carl Jung, que él lo presenta más como
un proceso hacia adentro. O sea, el crecimiento no tanto como algo que tengo que hacer para ir como agrandándome en el mundo, sino más como de ir reconociendo que ese ser grande o ese ser más grande, abarcar más cuestiones en la vida o mismo sentirse completo, no tiene tanto que ver con agregar cosas, sino en realidad es al revés, es sacar determinados velos, ¿no? Es sacar ciertas confusiones que tenemos, que él lo denomina la parte de lo que él llama la sombra, que es como decir esos aspectos oscuros de uno mismo, ¿no? O sea, las cuestiones que no queremos ser, lo que nos da miedo, lo que no queremos ver de nosotros mismos, ¿no? O sea, cuando hacemos algo reaccionamos de una forma y no nos gusta cómo reaccionamos, o mismo él lo denomina proyección cuando lo proyectamos en los demás, ¿no? O sea, cuando vemos a alguien que no nos cae bien o que hizo algo que pensamos que es lo peor que alguien puede hacer, todo ese tipo de cuestiones, es como la misma sombra, o sea, lo que no queremos ser, pero proyectado en otras personas, ¿no? Entonces, todo ese crecimiento personal, él en realidad lo lleva más para el lado de ir reconociendo esa sombra, o sea, reconocer esos aspectos oscuros nuestros, y de a poco ir integrándolos a la conciencia, o sea, darles luz, también eso él lo explica a través de la alquimia, eso si querés lo podemos hablar un poquito más adelante, pero él dando como todas estas metáforas, interpretaciones, alegorías de la transformación que es llevar luz a esa oscuridad que todos llevamos dentro, porque no deja de ser totalmente natural para el ser humano tener miedo, tener inseguridades, tener dudas. Obviamente que si uno puede ir integrando esos aspectos a la conciencia, se puede llevar a estar más cómodo en el día a día, a sentirse más integrado con los demás, con reconocer también las cuestiones positivas que uno tiene, que uno va formando con el paso del tiempo, pero no tanto, como te decía antes, con esa idea de que nos falta algo, que entonces cuando lo consiga voy a crecer y voy a ser grande, sino que más del lado de ir reconociendo esos aspectos que nos van de alguna forma frenando, ¿no? Como poniendo como ciertos límites dentro nuestro a el crecimiento, que en realidad es la conexión con quien uno es más esencialmente, ¿no? Y bueno, tal vez la parte más linda de lo que a mí de lo que más me gusta de Carl Jung es que cuando te conectás con lo más esencial de vos mismo, en realidad te estás conectando con todo. O sea, no es solamente que te estás conectando con algo que está dentro tuyo, sino que ese adentro tuyo en realidad es una conciencia colectiva, es lo que él llama el inconsciente colectivo, o sea, es como una especie de red, llamémoslo así, wifi del planeta Tierra, de los seres humanos, no sé, como uno quiere interpretarlo, ¿no? Pero como una conciencia global a la cual uno llega a conectarse cuando uno en realidad más se conecta con uno mismo. Entonces creo que por ese Sí. lado va más mi punto de vista, ¿no? Fíjate que yo caí mucho tiempo en esa trampa de pensar que el crecimiento personal era acumular información para poder crecer y llegar a una meta. Y estuve en esa Claro, búsqueda con el referente externo tantos años de mi vida sin darme cuenta que, que yo misma le estaba dando las herramientas a mi mente y, por decirle, a la sombra, para seguirme encerrando donde mismo. Porque lo que sucedió en mi caso particular, Alejo, fue que la emoción la hice a un lado, como que claro, me pude separar del mundo emocional y solo concentrarme en el mundo mental. Y me imagino que muchas personas del auditorio se encuentran así, donde en la cabeza sí y se acomoda y todo, pero el corazón está bloqueado y el camino para llegar adentro es romper esa armadura para poder conectar con el sentir. ¿Cómo tal cual. podríamos, desde esa perspectiva, soltar esa trampa para regresar al referente interno y que salga lo que tenga que salir? Está muy bueno lo que decís. Sí, claro, porque pasa mucho esto y bueno, la verdad que Jung propone algunas cosas que a mí me parecen súper interesantes como para compartir. Más que nada, por ejemplo, él habla de una técnica que él desarrolló, que creo que vale hacer un paréntesis antes y contar un poquito de Jung en ese sentido para también de alguna forma que se entienda de por qué él propone eso y además que tal vez sirva como inspiración para quienes estén escuchando. Va. Él en un momento en su vida, Jung, cuando él era joven todavía, o sea, recién se había recibido de médico, él, o sea, por lo que más se hizo conocido cuando fue joven, era porque se asoció con Freud. O sea, la primera escuela de psicoanálisis del mundo, la Internacional Psicoanalítica, el primer director fue Jung, que fue porque Ujú, Freud, que era ya Freud, o sea, ya era conocido, no era un ujú, desconocido,
ya él hablaba del inconsciente, bueno, todas estas cuestiones. eh, o sea, vio en Jung como una persona que podía ser, de alguna forma, el que siguiera el legado de Freud, como que fuera, era como para él como una especie de hijo, entre comillas, como de que lo iba a seguir todo su legado, pero claro, el pequeño detalle era que Jung no estaba de acuerdo con un montón de cosas de Freud, o sea, estaba de acuerdo en algunas, pero estaba muy en desacuerdo en otras. Y bueno, entonces ahí como que eran amigos en un primer momento, pero después él fue el director de esa sociedad y después se separaron. Claro, lo que pasa es que, imagínate que es lo que pasa en un montón de disciplinas, ¿no? Es como, Jung era como el discípulo, entre comillas, favorito, supongamos, para decirlo de alguna forma, de Freud, y en ese momento, dejar ese lugar de privilegio y hacer otra cosa que no tenga nada que ver, es el equivalente a, no sé, ser jugador de fútbol, tener 18 años y de repente jugar con Messi, ¿no? Sos el mejor amigo de Messi y jugás en el Mundial, no sé, ganás todo y de repente decís, no, ¿sabes qué? En realidad no me gusta el fútbol, me gusta, no sé, la pintura. Es como que para más de uno sería, Sí. ¿cómo te vas a ir de ahí, de esa posibilidad, cuando estás recién empezando? Tenés, no sé, un montón de años por delante y claro, es el equivalente, ¿no? Para, así con algo conocido para que se entienda la Ajá. situación. Y Jung lo que le pasó es que cuando o sea, se dividió ahí de ese lugar que era importante para él, pero tenía cosas que quería hacer que no las podía hacer en ese contexto, pasó por todo un proceso de autodescubrimiento, que es lo que él llamó, justamente esto que decíamos recién, como el encuentro con la sombra. Bueno, él siguió trabajando como psicólogo y desarrollando su propia visión de la psicología, y mientras tanto fue escribiendo lo que él llamó su libro rojo, que Ujú, era un libro en el que él básicamente lo que hacía era ir escribiendo casi todos los días, o digamos muy seguido, diferentes cuestiones que le surgían en sus sueños, visiones que tenía, imágenes que le venían, cosas que de repente soñaba y después de soñar las escribía, pero seguía escribiendo la historia, ¿no? O sea, como que ujú, seguía desarrollando la historia del sueño. Y esto lo fue haciendo durante varios años, en donde no solamente que iba escribiendo, sino que además iba pintando. O sea, como que él en un momento se dio cuenta de que no quería solamente expresar, o sea, decir lo que estaba pasando, sino que lo quería transformar como una especie de obra de arte máxima, en donde no era solamente decir soñé tal cosa, sino como ir refinándolo, explayándolo e inclusive compartirlo con pinturas, dibujos de todo, hasta un punto en el que lo llevó, que es que se convirtió en un libro que si uno lo ve, pues se pueden ver fotos en internet, o sea, existe ese libro todavía al día de hoy, que es como una especie de, ¿viste esos manuscritos como iluminados, así del ujú, Renacimiento, como esas cosas, con unas letras increíbles, una caligrafía ujú, perfecta, unos dibujos perfectos? Bueno, él lo llevó a ese punto, como que quiso hacer una mega obra, y claro, lo curioso es que él esa obra la hizo, pero como era tan como descabellado para lo que era la psicología, él no quería que ese libro se conociera. Entonces se mantuvo oculto durante un montón de años y en realidad ese libro salió a la luz hace muy pocos años. Pero él siempre lo que decía, aun cuando todavía no se había conocido el libro y no se podía comprar, digamos, como hoy en día se puede comprar en una librería, él lo que decía era que ese proceso que había hecho durante esos años había sido el proceso que había sentado las bases de todo lo que él hizo después en la psicología. O sea, como que gracias a ese proceso de autodescubrimiento, de ir desarrollando esas imágenes, de ir expresándolo de una forma artística, como que le sirvió esa experiencia para entender no solamente a sí mismo, sino para entender cómo funciona el inconsciente y diferentes procesos de ir transformando justamente esta conciencia, como decirte, más oscura, estas dudas, todas estas problemáticas, en algo que uno no solamente que lo puede expresar, sino que además lo puede ir como organizando de forma tal en la que nos podemos sentir más integrados con nosotros mismos, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia es que surge una de las técnicas que él llama la imaginación activa, que es esto que te ujú. mencionaba de lo que él hacía con sus sueños. Y él incentivaba mucho a sus pacientes, yo también lo hago con mis pacientes, esto de incentivar a, bueno, que escriba, cada uno con su rama del arte o de lo que sea que quieran hacer, ¿no? Porque a veces para alguien cuando ve algo artístico y no quiere dedicarse al arte, como que le da cierto miedo, pudor de decir, uy, no, no me voy a poner a pintar si no sé pintar, por ejemplo, ¿no? Como que te da como Claro. una impresión. Pero lo que decía Jung es que esto no tenía nada que ver con, con si querés dedicarte en sí al arte. O sea, si querés dedicarte al arte, buenísimo, lo podés expresar todo esto a través de la rama del arte que quieras y lo podés mostrar si querés. Pero el proceso en sí no tenía que ver con mostrarlo, sino que tiene que ver más con generar como una especie de mitología propia o Biblia, entre comillas, propia, de decir, bueno, estoy
mostrando, desplegando todas estas imágenes que surgen de mi inconsciente, estas dudas, estos problemas, estos miedos, e ir transformándolos en describirlo de una forma lo más artística o más detallada posible. Y gracias a ir haciendo esto, lo que va pasando, que es natural que así pase, es que uno va transformando y mismo los sueños, el inconsciente mismo, va transformando lo que uno va expresando. Entonces, tal vez uno sueña un día algo, pero la verdad que no es que nosotros en el día a día estamos acostumbrados a decir, bueno, soñé esto, entonces lo escribo, entonces lo desarrollo, entonces lo sigo pensando. No, tal vez soñaste, no le diste importancia, al día siguiente ya te olvidaste que soñaste, o sea, no hay una interacción constante con ese fluir de imágenes que surgen de los sueños o que están en el día a día. Entonces, en resumen, como una de las técnicas que yo creo que son muy valiosas de la terapia, como te digo, junguiana es pasar a un protagonismo, los sueños, estas imágenes que nos surgen, e ir desplegándolas con las herramientas que nos queden más cómodas. O sea, puede ser, como te digo, la escritura es algo que creo que en general es muy útil para todos, porque también está esta técnica que ahora es bastante más común, lo de las páginas matutinas, por ejemplo, ¿no? Como, bueno, te despertás y escribís varias páginas todos los días, no importa si tenés ganas, si no, si soñaste, si no soñaste, y como que de todo ese proceso uno puede ir llegando justamente a como a estas imágenes que son muy íntimas, pero a la vez uno les puede ir dando una interpretación, un significado, que con el paso de los días también va haciendo justamente un autoconocimiento que es mucho más profundo de lo que uno se imagina cuando simplemente uno lo piensa, ¿no? Por eso el caso de Jung está bueno como para investigarlo, chusmear, o sea, leer un poco, ver lo que él hizo y ver que, claro, o sea, cuando uno se lo toma en serio ese proceso, se puede generar una transformación súper profunda, ¿no? Es que suena tan absurdo la palabra autoconocimiento. Claro, sí, ¿Estás de sí, acuerdo? O también. sea, Sí. suena tan absurdo pensar que uno que ha estado toda la vida con uno no se conoce, pero Tal es cual, verdad, uno no se conoce. La tal cual. información que nos lleva a darle forma a la vida está tan oculta atrás de nosotros que si no la conocemos, vamos a crear caos y conflicto y una vida que no queremos vivir, pero que estamos acostumbrados a vivir porque es la información que venimos cargando. Fíjate que ayer yo tuve una situación donde mi sombra se hizo grande y hasta yo dije, wow, Isabel, wow. Y me llegó una frase y me decían, la única forma de no ver tu sombra es cuando habitas en la oscuridad. Y qué fuerte darnos la oportunidad de irnos a meter a nuestra oscuridad para ver qué hay ahí adentro. Claro, tal cual. ¿Cómo unimos la sombra, la alquimia, la psicología con la toma de conciencia? Está buenísima la pregunta. Mira, ¿sabes que justo tenía acá preparado? No sabía si iba a surgir, pero por la duda lo tenía acá preparado, como que hay varias imágenes que tengo de alquimia y esto que Jung comparte en su libro Psicología de Alquimia. Si me das un segundito te puedo compartir pantalla, Sí, a ver si pero lo puedo. cuéntanos qué es alquimia. Dale, dale, mientras tanto te cuento. Bueno, Creo que la te tengo que alquimia. hacer anfitrión, ¿no? O Ah, puede puedes. ser, sí. Dale, dale. Si querés Bueno, ir tú probando yo voy mientras. picando y tú cuéntanos qué es alquimia. Dale, dale, buenísimo. O sea, cuando se habla de alquimia, de lo que hablamos es de una, llamémosla, disciplina que fue desarrollándose con el paso de los siglos. Ahí está, gracias. Que cuando Jung encara este tema, lo que él hace es retomar algunos textos. Ahí creo que se ve, ¿no? Sí. Buenísimo. Lo que hace Jung es retomar algunos textos de esta disciplina que se llama alquimia, que la alquimia, o sea, se menciona normalmente que tiene un fundador, que en realidad es un personaje que en realidad es un personaje más mítico, que Ujú. se llama Hermes Trismegisto. Ahí creo que se ve. El personaje Hermes Trismegisto es un personaje que le da de alguna forma origen al ocultismo, a la espiritualidad en las diferentes religiones, digamos, precristianas, ¿no? O sea, es una integración entre dos dioses, el dios Tot y el dios Hermes. Entonces, por eso ya se habla de Hermes Trismegisto. Es como una combinación entre esos dos dioses y que Ujú. además está representado por Mercurio. Entonces se habla de Hermes, Mercurio, Trismegisto. Pero lo que hace Jung es retomar algunos textos que fueron escritos por lo que se llaman los alquimistas, que son como los continuadores de esta especie de disciplina de autoconocimiento, de esta palabra que Ujú. recién mencionabas vos, eh, justamente
digamos, hay algunos textos que se le atribuyen a Hermes Trismegisto, como la Tabla Esmeralda, el Kybalión, que es un libro bastante conocido hoy Ujú, en día, en realidad deriva de estos textos de Hermes Trismegisto. Entonces, que básicamente ese libro, si bien no viene el caso para contar todo ese libro, ¿no? Pero sí para que se sepa como que da ciertas leyes del universo, ¿no? Como leyes de correspondencia, de ritmo, ¿no? Como arriba es abajo. Bueno, hay un montón de leyes que da de cómo funciona el universo y la integración entre el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? Que ujú, básicamente en eso es en lo que se basa la mayoría de las disciplinas de, como te decía, del ocultismo, de la espiritualidad en las diferentes épocas, ¿no? Entonces, Jung lo que hizo fue ir a la lectura de algunos textos de alquimia que principalmente donde todo este conocimiento resurgió fue en el Renacimiento, o sea, entre la época medieval y el Renacimiento. Todos textos que son escritos en latín, escritos en griego, y bueno, Jung tenía la suerte de que sabía hablar perfectamente y leer griego y también latín, entonces ujú, eso le facilitó mucho. Pero bueno, ¿a qué viene todo esto? Como te decía, bueno, por ejemplo, acá se pueden ver algunas imágenes, esto del medio, bueno, los mandalas, es una de las cuestiones que él, por ejemplo, este libro de Psicología de Alquimia describe mucho, porque hay muchas imágenes que surgen de la alquimia, donde se puede ver estas mismas formas de los mandalas. Entonces, por claro, ejemplo, esto que mencionabas del autoconocimiento en la alquimia, Jung cuando hace una interpretación de estas imágenes dice, fijémonos que siempre los mandalas son un centro, o sea, un punto que está en el centro, y todo el resto de las imágenes que se ven giran alrededor de ese centro, ¿no? sí, Entonces, lo que menciona Jung de esto es que en la alquimia se habla de un proceso que es el proceso de lo que él llama, él cuando habla de autoconocimiento, lo llama el proceso de individuación, que es ujú, ser un individuo, o sea, ser uno mismo, básicamente, ¿no? Entonces lo que dice es, cuando vemos el mandala, lo que el mandala representa es este proceso, el proceso del autoconocimiento, de la individuación, y lo que dice es, fijémonos que siempre hay una circulación, lo que él también llama circunvalación, alrededor de ese centro. O sea, todo gira alrededor de ese centro. Y ese centro es uno mismo. Entonces dice, en realidad todas estas imágenes que van alrededor es todo un proceso, todo un camino que es girando siempre alrededor del sí mismo, siempre girando alrededor de uno mismo. Por eso también se usa muchas veces la imagen del laberinto, que por eso, bueno, una de las razones por las que le puse a mi canal de YouTube Salir del laberinto, ujú, porque justamente es una de las imágenes que representan el laberinto, como lo que pasa en nuestra mente, ¿no? Como que estas ideas, justamente esto que mencionábamos antes, ¿no? La sombra, el sentirnos como perdidos, apabullados en un lugar desconocido, oscuro, bueno, todo esto muchas veces se representa con el laberinto. Pero claro, la gracia del laberinto es, por un lado, sobrevivir a esa oscuridad y poder salir, pero por otro lado también lo curioso es que ese mandala es como una especie de laberinto. O sea, se ve que en el centro de toda esa oscuridad, o sea, en el centro de todo eso que parece el lugar más peligroso, inclusive como se cuenta, ¿no? Como la historia del Minotauro, ¿no? O sea, como que ujú, uno puede entrar y está el Minotauro ahí esperando para matarte. Entonces es peligrosísimo, pero a la vez está justamente como esa odisea representada en ese trayecto que uno puede ir haciendo y que viene a demostrar justamente que en realidad tal vez uno entrando y llegando al centro de ese laberinto y pudiendo salir, en realidad uno se puede ir con un conocimiento inmenso, o sea, con un tesoro. De ahí también surgen esas imágenes que también derivan de la alquimia, de como justamente el que encuentra el oro, ¿no? Pues la máxima de la alquimia es la transformación del plomo en oro, o sea, transformar los ujú, materiales más densos en lo más sagrado. Entonces esa transformación viene a ser como algo que los alquimistas querían hacer en lo material, pero que solamente lo podían hacer si primero podían hacer esa transformación en sí mismos. Entonces de ahí viene, bueno, estas otras imágenes, por ejemplo, de las bodas alquímicas. Esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con lo que es que cuando uno habla justamente en términos de sombra, ¿no? En términos de ujú. oscuridad, es justamente porque vivimos en un mundo dual, donde está la luz y está la sombra. Entonces, una de las cuestiones que hace la alquimia es constantemente llevar a la integración de los opuestos. Eso es las bodas químicas o las bodas alquímicas, que es integrar los opuestos. O sea, no puede haber luz sin oscuridad, no puede haber hombre sin mujer. O sea, es como estas representaciones que se pueden ver ahí, ¿no? Como del hombre y la mujer, sol, luna, los distintos elementos. Bueno, toda esta integración es la forma en la que la alquimia muestra este proceso de integrar en uno mismo estos opuestos. Que claro, si uno se queda atrapado solo,
en la sombra, ¿no? O sea, solamente en la sombra, ver toda esta oscuridad, claro, uno de repente no ve nada positivo, no ve nada para, como de alguna forma algo que uno pueda motivar a seguir adelante, a variar algo. Y de la misma forma, si uno vive en solamente la luz, sin tener en cuenta que existe la oscuridad, en realidad uno no vería ninguna diferencia, ¿no? Que sería como una especie de descripción de, entre comillas, el paraíso, ¿no? Como un paraíso sería un lugar en el que no hay ningún problema, pero claro, el tema es que si no hay ningún problema, no tiene mucha gracia. O sea, tal vez los primeros no sé, 10 minutos, los primeros 10 días, 10 años, no sé, llamémosle como quiera, puede ser precioso. Pero llega un momento en el que si está todo perfecto siempre, no tiene mucho sentido. Entonces, de alguna forma, esto también lo menciona, bueno, las distintas disciplinas espirituales del mundo, ¿no? Que parte de la gracia de la encarnación en planeta Tierra, llamémoslo, es que tenemos siempre esta dualidad. O sea, siempre vamos rebotando de alguna forma entre problema y solución, ¿no? O sea, entre lo bueno y lo malo, o sea, siempre entre estos dos polos. Pero justamente una de las sabidurías de la alquimia es mostrarnos que la integración entre esos dos polos es lo que nos lleva a ese punto de autoconocimiento, de punto de crecimiento, llamémoslo, ¿no? En relación a lo que hablábamos antes. Sí, y pareciera que cuando estamos tocando estos temas y metemos la espiritualidad, lo que necesitamos encontrar es la luz y tener tendencia a buscar y perseguir esa luz sin ponernos a ver que el exceso de oscuridad no nos deja ver, pero el exceso de luz también nos nubla la visión. Entonces, si estamos Totalmente. hablando de la sombra y de la luz, no es que tengamos que huir de la sombra para habitar la Exacto, luz. La paz exactamente. se encontraría en el camino de en medio, que es la integración entre la sombra y la luz. Exactamente, sí, 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 tal cual. Sí, porque justamente esto que mencionas, ¿no? Ver que si uno está solo en la luz, o sea, si fuese solo así, no tendría sentido la experiencia en este plano, ¿no? O sea, pues, por más de que uno tenga ganas de, por ejemplo, en mi caso me pasa, lo sé, que soy súper optimista, me gusta ver lo positivo, siempre estoy con esa tendencia. A ver, por más de que eso tal vez a algunas personas les sea más naturales que a otras, es absolutamente inevitable con solamente tener un mínimo criterio o prender, no sé, el noticiero 5 minutos o abrir un diario de cualquier lugar del mundo de cualquier día. A ver, estamos plagados de sombra todo el tiempo, ¿no? No hace falta hacer mucho esfuerzo para ver que eso existe, por lo menos en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, si bien eso está, y lo podemos ver afuera, eso no significa que tenemos que sumergirnos en una especie de burbuja y pensar, no, en realidad la sombra no existe. No, sino que justamente, así como pasa eso, pasa exactamente lo contrario, como decías antes, ¿no? A veces uno se ve sumido en una oscuridad en la que ve que todo es un problema. Y en realidad el mundo, cuando uno lo ve con ese velo, digámoslo así, cuando uno lo ve con el velo de la oscuridad, el mundo te va a confirmar que es todo oscuridad. No es que, o sea, vas a encontrar la luz pensando en que es todo oscuridad. No, justamente es como decías, ¿no? El hecho de ver que esas dos cuestiones están en simultáneo todo el tiempo y verlo no solo afuera, en el mundo, porque uno puede concentrarse en que hay guerra, así como puedes concentrarte en, no sé, la belleza de un lugar, de la naturaleza, de un río, de un pájaro, de, no sé, de todo lo que uno se encuentra cuando hace un cierto viaje unos kilómetros afuera de la ciudad. Entonces, en realidad, ambas cosas están en simultáneo todo el tiempo. Entonces, ni es que hay que negar que exista alguna de estas dos cuestiones. Entonces, como bien decías recién, la integración entre esto, y es lo que muestran estas imágenes, ¿no? Esta parte de la alquimia, dan respuesta a justamente esa problemática, ¿no? Oye, Alejo, podríamos decir que el problema no es la sombra, el problema es el juicio negativo que tenemos nosotros sobre la sombra, porque ese sería Totalmente. el punto que no nos deja habitarla para poderla trascender. El juicio, que es Exactamente. malo y yo no quiero estar ahí y lo rechazo. Exactamente. Sí, tal cual, totalmente. Sí, y bueno, y justamente lo interesante de cómo lo plantea Jung es que él habla de la sombra como algo muy importante, así como también habla de la importancia de atravesar esa sombra, ¿no? O sea, ni es quedarme con la sombra y es todo sombra y listo, ni es tampoco decir, no, en realidad los problemas son una ilusión, no existen. A ver, es como que claramente cuando uno se va muy para alguno de los dos extremos, se termina quedando rengo, ¿no? Es como que eso es lo que está bueno de ver estas imágenes, que es esto llevado al extremo, ¿no? Es como el hombre ese andrógino,
o el hombre que está parado sobre el sol, la mujer que está parada sobre la luna, todas estas líneas que se muestran, ¿no? Como de integración, es justamente para como llevar esta imagen, esta idea al extremo y que nos quede bien claro, porque además se suma a esto, como lo plantea también Jung en en su forma de ver la psicología, que es la importancia de los símbolos. Entonces, cuando vemos un símbolo, una imagen que representa esa integración, lo podemos hablar, lo podemos entender, lo podemos explicar, pero además también le está hablando al propio inconsciente, ¿no? Es como que nuestro inconsciente muchas veces se manifiesta con imágenes. Cuando vemos una imagen en el sueño, por más de que después le ponemos palabras, a nosotros la información nos llega como una imagen. Entonces, lo interesante de cómo la alquimia se usaba para transmitir estos conocimientos es que ellos le daban mucha más importancia a estas imágenes que a la explicación. Es como que también ahí hay una clave, que es más por el lado de la intuición, o sea, del lenguaje del inconsciente, el lenguaje, como vos decías, ¿no? Con las emociones. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, una obra de arte, uno puede explicar todo lo que quiera, pero es un shock emocional. O uno escucha una canción, por ejemplo. Podés ponerte a Claro. interpretar la letra, leerla, explicar todo lo que quieras, pero el impacto emocional es 100.000 veces más grande que toda la explicación que uno puede hacer. Eso justamente, mira, acá ya que estamos, se los muestro. Por ejemplo, ahí había hecho una recopilación de unas imágenes de Chagall, que es uno de los pintores así más importantes del siglo XX, y justamente él estaba súper influido por la alquimia. O sea, Ujú. le gustaba mucho ese tema, aunque tal vez no sea un dato tan conocido, pero cuando uno ve esos textos de alquimia, ve esas imágenes, después ve de las pinturas de Chagall, toma bastante más sentido. Pero claro, o sea, uno generalmente ve una imagen así, un cuadro de Chagall, por ejemplo, y lo primero que te llega es la emoción, o sea, los colores, la emocionalidad de, no sé, de como se ven esos personajes, ¿no? Abrazándose, los colores esos vivos, que están volando, la luna, el brillo, todo eso es emoción pura. O sea, más allá de la técnica, más allá de lo que se pueda explicar. Entonces, eso también es una de las, como decirte, bueno, creo que es algo que está bueno para tener en cuenta para todos, ¿no? Que es que cuando nos conectamos con el arte, sea porque lo hacemos nosotros o porque vemos arte, vemos una película, escuchamos música, nos podemos investigar estos temas, son formas súper directas de conectarnos con las emociones, pero también con estas emociones que nos pueden llevar a un crecimiento, a un autoconocimiento, a punto tal de como pasa totalmente de forma natural esto, ¿no? Que es que escuchás una canción que tal vez no escuchabas hace un montón de tiempo y tal vez te emocionás un montón, te pones a llorar y no entendés ni de dónde sale todo esto. Y esto justamente es porque va directo, o sea, va directo al inconsciente, a los lugares más profundos. Y bueno, justamente creo que ahí está una de esas joyitas de la alquimia, es que ellos sus libros son, no sé, 90% imágenes y con suerte un poquitito de Ujú. explicación de algo. Y eso ya da cierta pauta de cosas que tenemos para integrar, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados, como decías antes, a siempre como pensar y cuando nos metemos mucho en como en este viaje de autoconocimiento, uno muchas veces cae en esto de, bueno, a ver, leo tal cosa, escucho a tal otro y entonces quiero entender tal cosa y tal otra. Y uno, no es que eso esté mal, obviamente que está buenísimo entenderlo, pero cuando uno se queda atrapado en eso, es como lo que hablábamos antes, ¿no? Es como queda el polo de la emoción totalmente bloqueado, porque uno quiere entender y entender y entender y entender. Y claro, una de esas claves que también las tienen las culturas originarias, ¿no? O sea, los rituales y los ritos que se hacen, ¿no? Desde una danza, ponerse una máscara, hacer una fiesta tal día del año, todo esto, justamente va más allá. Si bien uno lo puede explicar, uno puede decir, bueno, la máscara representa tal cosa, el Claro. color que tiene puesto, el coso, todo tiene una explicación. Pero cuando lo están haciendo, nadie está pensando en nada. En el momento de estar haciendo, está sucediendo, ya está, no hay que explicar nada. Después se explica en la universidad al día siguiente, pero en el momento nadie está pensando en nada. Así que bueno, también tiene esa faceta, ¿no? Sí, abrirnos a vivir la experiencia, porque cuando nosotros nada más acumulamos conocimiento haciendo a un lado la emoción, no se llega al plano de la acción. O sea, Tal cual. seguimos haciendo lo mismo y a mí me genera como dolor de corazón cuando escucho a alguien que dice, es que mi vida no me gusta y mi vida me duele, pero ya sé porque mi papá, y encuentran la explicación en yo qué sé, pero la realidad y la responsabilidad no se lleva a accionar diferente, aunque la información la tengan. Y cuando Claro, conectamos con el corazón, tal cual. ahí Sí, sí, sí sí, nos tal vamos a cual. hacer acciones diferentes. Sí, 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 tal cual.
Sí, y además también creo que está bueno para tener en cuenta que hay momentos, ¿no? O sea, yo creo que hay determinados momentos de la vida donde tal vez uno sí puede sentir o experimentar ese equilibrio, ¿no? Que obviamente que lo ideal es decir, bueno, me siento en equilibrio siempre, estaría buenísimo, pero digo, generalmente no sucede, o sea, está bueno también tenerlo en cuenta, ¿no? Digo, yo como psicólogo lo puedo atestiguar, o sea, está buenísimo, obviamente, encontrar esos equilibrios, pero es absolutamente normal en algún momento desequilibrarse, o sea, desequilibrarse en qué sentido, sentir que hay un problema que no puedes resolver, o sentir que hay algo que querés hacer que es nuevo, que es distinto, que nunca lo hiciste, que te genera miedo, incertidumbre. Es totalmente coherente que esto nos pase. Entonces, me parece que está bueno también esto de ver que están estos dos polos, que integrarlos es un desafío constante. O sea, uno tal vez siente en algún momento, como te decía, que logró ese equilibrio y está buenísimo, perfecto, pero es como que no, yo creo que está bueno por lo menos transmitir este mensaje de que no es que si hay un desequilibrio, es que, fallaste, entonces ahora está todo mal, ahora se te perdió el equilibrio. No, es que es lo natural en este plano de existencia que haya que constantemente reencontrar ese equilibrio, ¿no? O sea, si fuésemos todos máquinas, no habría dos polos, diríamos, bueno, ceros y unos, o sea, código binario es todo, listo, hacemos cuentas en una calculadora y listo, pero claramente la vida no es así. O sea, hay momentos donde se siente ese equilibrio y momentos donde se va, o sea, se nos se va de la mano, si hay que hacer algo para restablecerlo, ¿no? Sí, y ese es el tema de la vida. ¿Podrías quitar ya esa o Claro. vamos a ver otra información para ver Sí, el sí, tuyo en sí. A grande? ver, creo que tenía solamente esto para mostrarte, pero tiene que ver con esto que estamos hablando. Así que dejo ahí la imagen y ahí enseguida se los cuento. Sí, te decía, ¿cómo nos vamos a conocer si la vida fuera caminar sobre el equilibrio nada más? Claro, tal Es cual. ilógico pensar, porque yo escucho personas que dicen cosas como, es que la vida es un problema tras otro. Digo, pues, Claro, si no, yo me pongo a pensar en la analogía, es como decir, yo que soy mamá y yo cocino, entonces, si yo pienso que algún día voy a terminar de arreglar la cocina en la vida, es porque ya me morí, porque la claro, cocina claro. siempre está destinada a tener movimiento y movimiento y Tal movimiento. cual, O sea, no hay un día en que yo diga ya terminé de limpiar la cocina. No existe ese tal día. cual, tal Sucede lo cual. mismo con los desafíos de la vida. Si llega ese día, es que ya no estás aquí. Totalmente, totalmente. Bueno, y bueno, esto viene al caso también con esto que les quería mostrar, que es que justamente este proceso, ahí, bueno, en la alquimia lo llaman como la gran obra, ¿no? Como que esta gran obra es justamente transformar toda Ujú, esta oscuridad, estos problemas en claridad, o sea, en lo que llaman la rubedo, lo llaman ellos, que es como ese proceso final en donde es el equivalente a el sol, o sea, el equivalente a el ave fénix, a el resurgir después de haber atravesado un montón de dificultades en algo absolutamente valioso, sagrado, en el oro también lo muestran, ¿no? a Entonces, ver, pero este explícame las proceso, imágenes, sí, ajá, porque no las sí, comprendo. claro. Ahí, bueno, ahí por lo pronto es como lo general de cómo es este Ujú, proceso que tiene tres etapas principales. A veces se agrega una, que ahora les cuento de qué consiste, pero por lo pronto para que lo vean así sencillito es esa primera etapa, que es el que se ve ese vaso negro, es ujú, el que se llama la etapa nigredo, que es justamente lo negro, o sea, lo oscuro, la confusión, lo que sería la sombra, ¿no? En la etapa intermedia, que se ve la que dice rosa alba, ahí es el albedo, que es transformar esa oscuridad en algo blanco, que sería ponerle luz, o sea, cuando justamente se le pone luz a la sombra, o sea, cuando se ujú, aclara esa oscuridad. Y el resultado de hacer eso después es una transformación, que es lo que ellos llaman la transmutación, en el rubedo, que sería el color rojo, que ujú. sería esa tercera etapa donde se da la transformación alquímica en justamente el resultado que sería la gran obra alquímica, que es donde ya surgió el oro y surgió esa transformación. Pero ojo que también en los textos de alquimia, a veces estos procesos se hacen al revés, o sea, también se puede transformar hacia el otro lado, que sería justamente estos vaivenes de la vida, ¿no? O sea, así como se puede hacer una transformación, una transmutación de algo oscuro a algo valioso, también puede pasar al revés y hay que justamente reencontrar ese equilibrio Si nos pones un constantemente. ejemplo como del Sí. cotidiano, de ida y vuelta, ¿cómo Bueno, sería? perfecto, claro, mira, por ejemplo, ahí en la imagen de la nigredo, que sería esa primera etapa, ¿no?
que fíjate que justamente está representada con mucha imagen de la muerte y también la imagen del cuervo, que es justamente el que se alimenta, ¿no? O sea, como de los restos de que quedaron, lo que sobró, ¿no? Y justamente esto se puede representar perfecto con situaciones oscuras de la vida, ¿no? La muerte sería como la metáfora de eso, ¿no? Pero la muerte en realidad es una transformación. Por eso también en la alquimia se toma de esa forma, pero puede ser estar atrapado, sentirse atrapado en la oscuridad, en un problema que no podemos resolver, sentirnos deprimidos, podría ser, ¿no? Como sentir que no Ujú. encontramos salida a un problema. Todo eso sería la nigredo, o sea, la explicación más cotidiana del Aligredo es sentirnos atrapados en la oscuridad de nuestros propios problemas, de cuestiones que no nos gustan de nosotros mismos, o problemas que vemos en los demás, lo que sea problemas adentro o afuera, pero esa oscuridad. Eso sería Nigredo. Después Ujú. está la parte, como te decía, Albedo, que sería la parte blanca, la parte luminosa, que se representa muchas veces con, con la luz, pero también la luz de la luna, que es como la conexión más con la emocionalidad también, con la luna, o sea, todo lo que es lo lunar, viene a representar justamente esta luz que saca la oscuridad de ese lugar tan así siniestro y lo que hace es darle claridad. Eso es principalmente, es transformar esa oscuridad en claridad, que justamente podría ser esto que hablábamos antes de no descartar la sombra, descartar los problemas, descartar lo que Ujú. no nos gusta, sino justamente ponerle luz. ¿Y ponerle luz qué es? Hablarlo, mirarlo, explicarlo, repensarlo, encontrarle otra explicación, encontrarle una posible solución, sea como sea, ¿no? O sea, hay muchas formas de encararlo. Puede ser simplemente expresarlo y gracias a expresarlo ya lo estás sacando de esa oscuridad, ¿no? Porque lo oscuro también es algo que nadie ve o que está Ujú. encerrado. Pero cuando vos lo podés sacar de esa oscuridad también es, pensémoslo en lo cotidiano, ¿no? Vas a un lugar que está la luz apagada, vas a un cuarto que está todo apagado. Bueno, si abrís la puerta y permitís que ingrese la luz, vas a poder ver qué hay, por lo pronto. Eso no Ujú. significa que el cuarto va a pasar de desordenado a ordenado, pero por lo menos ya Claro, lo podés ver, ya sí. estás un poquito más Ujú. cerca. Entonces, eso sería el albedo, justamente ponerle luz, pero lo interesante es que esa luz, a diferencia de lo que muchas veces pasa en la espiritualidad cuando se habla más como, así como muchas veces se habla de la luz como la solución, como que es Sí, lo único que hay que ver, esto que hablábamos antes, ¿no? Y claro, en realidad para la alquimia es un paso intermedio la luz. No es que es el resultado final, es, no, voy a, vos ponele luz y después viene la transformación. O sea, no es exacto. obnubilate con la luz, quédate mirando esa luz blanca y ahí está todo bien. No, no, eso es un paso intermedio. Entonces, después viene, bueno, un paso intermedio que a veces se nombra, a veces no es citrinitas, que es este blanco en amarillo, que sería transformar la luz en oro. Ok. Eso sería justamente como decir, abrí la puerta, vi que había no sé, todo desordenado. Bueno, veo que dentro de todo este desorden de repente hay cosas valiosas. O sea, hay cosas Ujú. valiosas que no encontraba, hay cosas valiosas que pensé que había perdido, hay cosas valiosas que ni siquiera sabía que estaban ahí, ¿no? Entonces como que uno va reconociendo, mismo en la sombra puede ser, como hablábamos antes, de un proceso de autodescubrimiento, de repente, no sé, por ejemplo alguien siente que, no sé, es muy tímido, ¿no? Entonces uno tal vez no quiere mirar hacia ahí, que te da timidez hablar con tal, Ujú. hacer tal cosa. Claro, pero si vos reconoces, o sea, mirás hacia la sombra y ves que esa timidez de repente es un complemento o un resultado, llamémoslo, de, por ejemplo, que te gusta mucho estar en tu casa, suponete, en vez de estar todo el tiempo sociabilizando, querés estar en tu casa. Ujú. Claro, pero de repente estar en tu casa y que te guste hacer un proceso introspectivo y no estar todo el tiempo, por ejemplo, no sé, sociabilizando, lo que para mucha gente se puede ver como un problema, tal vez vos lo ves y decís, pero pará, a ver, yo estoy en mi casa. Claro, esto me facilita un montón de cosas. Me gusta estar estudiando 5 horas seguidas y nadie me molesta. Si tengo que escribir un libro, lo escribo 20 veces más rápido que el que está al lado, porque está todo el día saliendo y yo estoy acá. Ujú. O sea, de repente, no sé, ser tímido, que sería como una expresión, tal vez como muy simplificada de un rasgo de la personalidad, es un resultado de ciertas cosas que si uno va a la profundidad decís, claro, pero en realidad a mí me gusta este proceso introspectivo, me resulta cómodo y tal vez es algo que lo puedo usar a mi favor, no es un problema. Entonces, a veces cuando uno se deja guiar justamente por estas ideas que tiene la sociedad de, no, está buenísimo si vos emprendés y vas y tal cosa, sí, está perfecto, pero tal vez te gusta emprender desde tu casa y sociabilizar poquito, y hay otras personas que lo que le gusta es estar rodeadas de gente, liderando grupos de un montón de personas. Está perfecto, cada uno tiene su
justamente su luz y su sombra en su personalidad, en sus aspectos. Pero justamente pasar como, después de poner luz, que eso se transforme en oro, es ya, una vez que puedo ver estas cosas, las transformo en algo valioso. Es justamente Ujú, transmutar eso que antes veía como un problema en algo que ya veo como valioso. Y ahí es donde viene la última de esas etapas, que es la rubedo, que es ujú, ya directamente ese oro se convierte en el color rojo, lo llaman ellos, que ya es como la fuerza del fuego directamente. Que el fuego tiene ese poder de transformación, ellos lo representan ahí con el ave fénix directamente, ujú. que bueno, el ave fénix es ese ave mítico que es justamente, ¿no? El que resurge de las cenizas, o sea, que es el proceso alquímico máximo, ¿no? Como pasar de la nada, de algo inerte, Sí. de algo que no existe ya, a directamente la vida misma hecha su máximo esplendor combinado con la naturaleza. Eso sería justamente, se podría representar con, bueno, pasar de toda esa situación oscura, de todos esos momentos de incertidumbre, de dudas que uno puede tener, a ir reconociendo esos aspectos hasta hacerlo crecer, florecer, reconociendo estos aspectos que tenemos todos y usándolos a nuestro favor, en usarlos como algo, justamente la gran obra alquímica es esto, es el oro sería, ¿no? O sea, la creación del oro, que si lo pensamos en la actualidad podría ser generar esa riqueza, podría ser tranquilamente, Ujú, generar riqueza en nuestra vida cotidiana desde lo monetario o desde las relaciones, desde el trabajo, lo que sea, riqueza, ¿no? O sea, sí. abundancia de lo que queremos en nuestras vidas, pero también esta obra alquímica es, bueno, que es que convertiste en valioso todo eso que pensabas que era un problema para vos, ¿no? Entonces, Ujú, ese sería como un resumen de ese proceso alquímico, cómo se describe, ¿no? Y para el otro lado sería al revés, ¿no? Como esto que mencionaba, que me preguntabas antes. Bueno, tal vez conseguiste algo valioso, es un momento de abundancia, pero de repente te surge algún problema. O sea, no es infinito siempre todo ideal, ¿no? Entonces generaste algo espectacular, pero no sé, tal persona vino y robó, suponete. Vino tal persona y no sé, y el país explotó de repente, ¿no? Cosas así. Bueno, de repente aparece la Nigredo ahí infiltrada nuevamente y hay que ver justamente cómo podemos transformar nuevamente en valioso esas situaciones, qué se puede transformar, pero claro, es parte del ciclo mismo de la vida y de los ciclos de la naturaleza, ir reconociendo en qué momento estamos y hacia dónde nos conviene ir, ¿no? Ay, Alejo, me encanta la forma en la que lo explicas, queda muy claro y con las imágenes como que pudimos entender más el proceso. Si Qué bueno, alguien gracias. dice, hago match con lo que dice Alejo, ¿te buscan para una sesión o para un proceso? ¿Cómo es trabajar contigo? Buenísimo, gracias por la pregunta. Sí, yo la verdad que, o sea, por un lado doy sesiones de psicología, que obviamente que incluye todo esto que estoy mencionando, porque la Ujú, psicología junguiana que es la teoría que más me interesa, además de otras, pero es lo central de lo que a mí me gusta. Justamente habla de estos procesos, entonces lo podemos ver en cada uno. Eso es una de las cuestiones que yo hago, así que sí, obviamente me pueden contactar por ese lado. Lo que yo también hago mucho, que aprovecho y te lo cuento y se los cuento a todos, que también hago como supervisión de casos y de, como decirte, una especie de acompañamiento, de consultoría, para quienes también tienen sus propios emprendimientos, porque obviamente que también hay un montón de gente, como bueno, como brindando, como seguramente también vos lo hacés, ¿no? O sea, terapias, consultoría holística, de astrología, de cábala, de lo que sea, ¿no? O sea, hay un montón de disciplinas hoy en día y creo que está buenísimo cuando uno también tiene un espacio donde uno puede no solamente hablar de lo que a uno le pasa, sino, como se hace mucho en la psicología, como estas consultorías de, bueno, no sé exactamente qué hacer con tal caso que tengo, no sé, o ujú, brindé una carta astrológica y transmití esto, pero no me gustó cómo transmitirlo, qué puedo hacer si tengo una persona que, no sé, tiene tal dificultad. Entonces, justamente lo que hago es, además de brindar sesiones, es también como estas ujú, consultorías o supervisiones a quienes también tienen sus pacientes, pero con sus disciplinas, que tal vez no son de psicología, tal vez son de, como te decía, de una terapia, de la que sea. ujú, Entonces también tengo muchos pacientes que no es solamente la sesión de hablar de lo que sea que quieran hablar, del proceso que quieran hacer en sus vidas, sino también de alguna forma asesorar y acompañar con los procesos que tienen con sus pacientes, con sus ujú. consultantes, con sus disciplinas. Así que eso también es una de las cosas que suelo hacer, porque creo que muchas veces ese tipo de cosas, ¿no? Como lo que les compartía de la alquimia o diferentes formas de verlo, sirve también para uno entender no solo el proceso de uno con uno mismo, sino también cuando uno está queriendo ayudar a otro, sea con el servicio que uno está brindando, del acompañamiento que uno está haciendo, nutre mucho a esas diferentes cosas que uno puede brindar desde, como te decía,
de una terapia o de una carta astral o de una, la que sea, la disciplina que uno brinde, tener estos recursos, ¿no? Como estas formas de ver al psiquismo, a la realidad, a la mente, a los procesos de autodescubrimiento. Entonces los podemos después traspolar a nuestras propias prácticas y a nuestros propios servicios. Así que creo que eso también es algo que nutre mucho, también lo veo en mis pacientes cuando también lo van llevando a sus prácticas que también les súper sirve, como que enriquece también sus propios espacios, ¿no? Así que creo que en ese sentido también está bueno para compartirlo, obviamente me pueden escribir y lo podemos charlar, obvio. Me encanta porque tienes los dos frentes cubiertos y hay Claro, mucho público para los dos y sí se tal requiere, cual, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Cómo te claro. encontramos? Bueno, me pueden escribir por un lado, pueden encontrar mi página web, alejonobili.com.ar, ahí me encuentran y está toda esta información de las sesiones que doy. También está mi canal de YouTube, que bueno, te lo mencionaba antes, Salir del Laberinto, que voy hablando de algunos de estos temas, también compartiendo información en videos que voy encarándolo, ¿no? Hay uno de psicología y alquimia, otro de imaginación activa, estas cosas que te mencionaba. O sea, está esta información también por si uno quiere ir escuchando y como de alguna forma nutriéndose con estas cosas. Y obviamente, bueno, me pueden escribir por Instagram, también me pueden encontrar. Si buscan Alejo Nobili en Instagram, me encuentran, me pueden escribir. Así que, así por varios lados que me pueden encontrar, ahí podemos charlar y podemos coordinar lo que quieran. Me encanta. Voy a dejar todos tus enlaces abajo para que a distancia de un clic te puedan encontrar. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a vos, gracias a todos. Y bueno, un placer hablar con vos y bueno, poder compartir esto. Y bueno, que además, creo que además está bueno como, justamente como charla, porque muchas veces derivan de justamente de la intención de hacer el autoconocimiento, una veces como que llega a determinados puntos donde está bueno abrirse a otras informaciones, ¿no? Como estas disciplinas, estas investigaciones que vienen desde hace tiempo, pero que también son milenarias, o sea, la alquimia es algo que viene desde hace siglos. Entonces creo que puede nutrir no solamente la curiosidad, sino que también nos puede servir a cada uno como proceso de autodescubrimiento. Así que bueno, buenísimo poder charlarlo con vos. Muchísimas gracias y gracias a ti que llegaste hasta el final y ya sabes que este espacio está destinado para traer herramientas para podernos hacer más sencillo el camino hacia adentro. Así que Alejo es una herramienta perfecta para ayudarnos. Muchas gracias. Bye bye.